Qué maravilloso es poder regresar, ¿no? Y ahora poder inclusive vernos, estar sin mascarillas y poder alabar juntos al Señor. Por eso es clave poder estar aquí, ¿verdad? Presencialmente. Y estaba pensando, ¿no? Cuando veía el tema de hoy, que vamos a hablar acerca del profeta Zacarías, estaba pensando en lo que nos pasa a nosotros, lo que vemos en las noticias, las cosas que se proyectan. Incluso hay una marcha hoy día, el presidente ha pedido que la OEA venga. Es una cosa completamente difícil, ¿verdad? Políticamente, económicamente, las cosas no es que vayan bien en nuestro país. Y tenemos toda esta coyuntura complicada, ajena, y la verdad es que si nosotros nos centramos en lo que vemos en la televisión, en las noticias, lo que podemos estar experimentando, la enfermedad que puede estar pasando, el problema que podemos tener en casa, todas esas cosas, definitivamente vamos a terminar o ansiosos o angustiados o una mezcla de todas las cosas, ¿cierto? Pero en Hebreos 12, ¿no? Habla de que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, la vida cristiana como una carrera, ¿no? Y dice, puestos los ojos en Cristo. Puestos los ojos en Cristo. Y nos habla de correr la carrera no viendo los obstáculos, no viendo siquiera las cosas que pueden ver a futuro. Dice, puestos los ojos en Cristo. Y quizás lo que mejor podemos hacer nosotros ahora es poder hacer eso. Poder tener una visión de Dios acerca de lo que Él quiere y tener una visión de Dios clara para poder avanzar en nuestra vida. Y vamos a abrir la palabra de Dios y quisiera invitarte a orar conmigo para pedirle a Él que nos guíe. ¿Oramos? Sí. Señor, nosotros estamos profundamente necesitados de ti, de tu dirección. Y queremos pedirte, por favor, que tú nos guíes ahora. Que tu Espíritu Santo nos esté hablando, confrontando, confortando, Señor. Y que esa visión tan clara de ti nos ayude a poder andar como a ti te agrada, Señor. Te damos gracias porque confiamos en ti, Señor, y oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El libro de Zacarías está, como saben, en los profetas menores. Y este libro tiene tiene una particularidad, ¿no? Se escribe en paralelo con el libro del profeta Ageo. Ageo y Zacarías profetizan casi al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Es casi al mismo tiempo que pueden profetizar ambos. Y mientras que Ageo muestra una realidad práctica, porque el templo del Señor está destruido. Estamos hablando de que el entorno en el que estamos es después de que el pueblo de Israel, el pueblo judío es arrebatado y es llevado cautivo a Babilonia. Pasan 70 años y empiezan a regresar, ¿de acuerdo? Y en un primer momento lo que se dedican es la reconstrucción del templo, pero se para. Y más o menos unos 50 años después, un poco más de 50 años después, empiezan a construirse los muros de la ciudad de Jerusalén. Entonces estamos en este entorno, un entorno que no era fácil porque era un entorno básicamente en ruinas. Y mientras que Ageo es súper práctico y le dice a la gente, oye, ponte a pensar, ¿no? Tú haces muchas cosas, pero no hay fruto. Y lo que pasa es que estás pensando primero en ti y has dejado a Dios en un segundo, tercero, cuarto lugar. ¿De acuerdo? Zacarías lo que hace es llevar adelante, mostrarle al pueblo una visión de Dios. Los desafía a tener esa visión de Dios. Una visión que les permita darse cuenta de quién es este Dios. Y sobre todo en los 6 primeros capítulos de Ageo, lo que está pasando es esto. Así como Ageo tenía esta visión práctica, ¿no? De, oye, ustedes no te dan cuenta que estás poniendo a Dios en segundo lugar y por eso es que estás teniendo tantos problemas en tu vida. Zacarías lo que hace es mostrarle o hablar de parte de Dios, le da un mensaje para tener una visión de Dios. Y en los 6 primeros capítulos de Zacarías hay una serie de visiones, son 8 visiones. Es imposible con el tiempo que tenemos poder desarrollar cada una de estas visiones, pero son unas visiones del tipo apocalípticas, o sea, no que sean de apocalipsis, sino que son de esas suertes de visiones donde se muestra una imagen que representa algo, ¿no? Típicamente por venir. Y es curioso porque mientras Ageo estaba viendo al lado práctico, Zacarías habla de esa suerte de cobrar esta visión de Dios. Esta visión de Dios que necesita el pueblo. Y que todos necesitamos en realidad tener esa visión de Dios clara. Y
y sacarnos de este entorno que podemos ver para ver esa visión de Dios. Y quisiera sin más irnos a Zacarías capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 17. Zacarías 1, 12 a 17. Si no tienes tu Biblia, puedes verlo en la pantalla. Dice, entonces el ángel del Señor respondió: oh Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás sin compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá, contra las cuales has estado indignado estos 70 años? Y el Señor le respondió al ángel que hablaba conmigo las palabras buenas y palabras consoladoras. Y el ángel que hablaba conmigo me dijo: proclama diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, estoy celoso en gran manera por Jerusalén y por Sión, pero yo estoy muy enojado contra las naciones que están confiadas, porque cuando yo estaba un poco enojado, ellas contribuyeron al mal. Por tanto, así dice el Señor, me volveré a Jerusalén con compasión, y en ella será reedificada mi casa, declara el Señor de los ejércitos, y el cordel está tendido sobre Jerusalén. Proclama de nuevo, así dice el Señor de los ejércitos, otra vez rebosarán mis ciudades de bienes, y otra vez el Señor consolará a Sión, y de nuevo escogerá a Jerusalén. Al inicio hay una suerte de diálogo, ¿no? Donde se dice, oye, ¿hasta cuándo vas a estar así? ¿Hasta cuándo te va a durar esta indignación? Van 70 años. ¿Hasta cuándo? ¿No? Y esa suerte de primera lectura de lo que está pasando, porque tú ves al pueblo de Israel sigue todavía medio disperso, no está completamente la migración llena, ves la ciudad y es lícito que alguien se pueda preguntar, oye, pero ¿qué está pasando, no? ¿Qué pasa? Ha pasado el tiempo y seguimos aquí. Ha pasado el tiempo y vamos a regresar a una ciudad sin futuro, derruida, sin muros, con un templo que está en ruinas. ¿Hasta cuándo vamos a poder tener una relación contigo, pero no hay sacrificios? ¿Cómo se supone que retomemos la relación contigo? Recuerda que para el judío el tema del tener un sacrificio era parte importantísima de su vida espiritual. ¿Cómo podía ofrecer sacrificios? ¿Cómo podía tener comunión con Dios? Y a veces esos qué pasa en nuestra vida son pertinentes, porque vemos la realidad, vemos cosas que no nos gustan, vemos cosas que no nos agradan, inclusive dentro de la iglesia vemos gente que no obra bien, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía somos hombres y mujeres que pecamos, ¿cierto? El Señor hace su obra en nosotros, pero también tenemos nuestras debilidades y tenemos esos errores y cometemos pecados, ¿cierto? Aún aquí, ¿verdad? Porque el Señor está haciendo una obra en nosotros, ¿cierto? Y me hace recordar a la imagen del Salmo 73, donde el salmista ve y dice, mira, Señor, yo veo algo terrible. Veo que las personas que están hasta las patas, que no te buscan, que son malas, prosperan. Y les va súper bien. Y yo estoy reventado. Yo estoy mal. Y dice, no entiendo. Esto no suma. No suma. Debería yo estar bien y ellos mal, porque son los desobedientes. ¿Por qué yo estoy mal? Lo dejo ahí nada más, pero regresemos a lo que dice Zacarías. Dice, empieza a mostrarle al Señor. Y mira el versículo 13, dice, el Señor respondió al ángel que hablaba conmigo, palabras buenas y palabras consoladoras. Qué descripción, ¿no? Y dice, proclama diciendo, así Señor de los ejércitos, versículo 14, estoy celoso en gran manera de Jerusalén por Sión. Entonces esta idea de estar celoso, de tener celo, hay que entenderla dentro del contexto. No se trata de que sean celos humanos. Se trata de este amor de Dios y que muchas veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo se muestra al pueblo de Dios como la esposa, ¿cierto? Como la esposa. Entonces se trata de este amor comprometido que no acepta la infidelidad. Esa es la idea del celo. Entonces, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel vez tras vez, ¿no?, había sido infiel con Dios, con los ídolos. Básicamente ese es el tema. Entonces tengo celo. O sea, pero no es que esté indiferente, sino que tengo celo y deseo retomar esa relación. Y después sigue desarrollando el tema. Dice versículo 16, me volveré a Jerusalén con compasión. Qué idea más interesante, ¿no? El hebreo es un lenguaje bien gráfico. Y habla de que da la vuelta. Dice, me vuelvo a ti, pero con compasión. No para hacerte la guerra, no para discutir contigo, sino me vuelvo a ti con compasión. Entonces, mientras que la primera lectura solo podía ver la realidad y decía, Señor, ¿qué está pasando, no? ¿Hasta cuándo estarás así indignado?
Y el Señor empieza a revelar lo que hay en su corazón y empieza a decir, no, es que yo tengo celo, no, es que yo tengo compasión y quiero volverme con compasión. Es más, Él les dice, esta imagen del versículo 16 dice, y el cordel será tendido sobre Jerusalén. El cordel será tendido sobre Jerusalén. El cordel se trata de una imagen de un albañil que tiene un cordel y que va a construir, va a medir. La idea es poder reconstruir esa ciudad. Y dice, así dice el Señor de los ejércitos, versículo 17, dice, otra vez rebosarán mis ciudades de bienes, dice el Señor, consolará a Sión y de nuevo escogerá a Jerusalén. Y qué impresionante eso, ¿no? Porque dice, otra vez escogerá a Jerusalén. Otra vez el Señor quiere consolar a su pueblo. Y la visión que yo puedo tener sobre la realidad está siempre incompleta si es que no tengo la visión de Dios. Yo puedo estar viendo lo que pasa, viendo los problemas, viendo inclusive las circunstancias que son críticas en muchos casos, pero no voy a tener una visión completa de lo que pasa hasta que no tenga esa visión de Dios. Y ese Dios que se muestra en este caso cercano. Y muchas veces el problema que tenemos es que vemos la realidad y simplemente decimos, no sé, ¿estará aquí Dios? ¿No estará aquí? No entiendo lo que pasa. Y uno no entiende lo que pasa. El Salmo 73 dice, hasta que yo entré en tu santuario, recién empecé a entender lo que pasaba. Recién comprendí lo que iba a pasar con estas personas. Recién comprendí lo que estaba pasando conmigo mismo. Y lo interesante es que hasta que yo no vea claramente a Dios, siempre mi visión de la realidad va a ser una visión parcial. Porque no estoy entendiendo lo que Dios está haciendo, pero sobre todo, quién es Dios. Y nosotros podemos vivir nuestra vida simplemente en automático o desconociendo esto. O podemos vivirla con la conciencia o viendo que tenemos un Dios que se acerca. Un Dios que es compasivo. Y la mejor imagen que podemos tener de Dios, porque es muy difícil entender a un Dios eterno, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes sabe qué es no tener tiempo? ¿Alguno de ustedes conoce esta idea? ¿Sabe cómo sería eso? La mejor forma de poder conocer a Dios, ¿sabes cuál es? A través de Jesucristo, porque Él es la imagen visible del Dios invisible. Él es la imagen misma de su sustancia. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, en Cristo podemos tener una idea completa de quién es Dios. Y a través de Él puedes conocerlo. Y a veces el problema que tenemos para acercarnos a Dios es que no entendemos y nos llenamos la cabeza muchas veces de teología, que no está mal saber teología, pero no de conocimiento experimental, no de conocer a Cristo. Pablo dice, por conocer a Cristo, por amor, lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Porque él entendía lo importante que era eso, lo vital que era eso. En Juan 17, el apóstol dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿no? Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer a Dios tiene que ver necesariamente con conocer a Jesucristo. Si no, no vamos a poder entender. Y en el capítulo 2, avanzando, no solamente vemos que es un Dios que está cerca, sino podemos ver a un Dios que podemos experimentar. Que podemos experimentar su presencia. Hemos cantado, si ustedes han puesto a pensar en las letras de lo que hemos dicho, le hemos dicho al Señor, hemos estado hablando acerca de esto. Yo quiero estar contigo, ¿no? Anhelo estar contigo. Toda mi vida estar delante de ti es lo que anhelo. Es lo que hemos cantado, piénsalo. Y esa realidad es vital para nosotros. Y en el capítulo 2, cuando está presentando, empieza hablando nuevamente de una visión, nuevamente hay un cordel tendido en los muros y hay un hombre que está midiendo, ¿no? Para poder hacer un muro alrededor de Jerusalén. Versículo 5. El versículo 4 le dice, ¿sabes qué? Para de hacer eso, ya no sigas midiendo. Versículo 5 dice, porque yo seré para ella, declara el Señor, para Jerusalén, una muralla de fuego alrededor y la gloria seré en medio de ella. Versículo 7, Sión, tú que moras con la hija de Babilonia, escápate de ahí. Porque así dice el Señor de los ejércitos, cuya gloria me ha enviado contra las naciones. Versículo 10, canta de júbilo y alégrate, oh hija de Sión, porque voy a venir y habitaré en medio de ti, declara el Señor. Y muchas naciones se unirán al Señor en aquel día y será mi pueblo. Entonces habitaré en medio de ti, sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. El Señor poseerá a Judá, su porción de la tierra santa, y escogerá de nuevo a Jerusalén,
guarde silencio toda la carne delante del Señor, porque Él se ha levantado de su santa morada. Y la realidad es este Dios que podemos experimentar. Y si te das cuenta de lo que hemos leído, Dios está hablando de una sola cosa. Dice, Él va a ser la muralla, ¿de acuerdo? Él va a ser la muralla que está protegiendo la ciudad, ¿de acuerdo? Y la gloria va a estar su gloria va a estar en medio de ella. Dice que Él será la gloria en medio de ella. Y dice, oye, no mores en Babilonia, sino escápate. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él quiere habitar en medio de ti. Versículo 10. Versículo 11. Entonces habitaré en medio de ti. Versículo 12. Él se ha levantado su santa morada. O sea, está hablando de que no es suficiente con un conocimiento intelectual de Dios. O sea, saber que así Dios está cerca. Bueno, está bien, check. Dios me puede escuchar o existe un Dios. Todo ese conocimiento intelectual no es suficiente. La idea de reconstruir un templo no era simplemente, mira, sí, como teníamos antes un templo hay que tenerlo ahora nuevamente. No, sino que era central. ¿Por qué? Porque era el lugar donde ellos buscaban que estuviera la misma presencia de Dios, donde pudieran ofrecer sacrificios y poder restaurar cualquier relación que hubiera sido rota. Donde una vez al año entraba el sumo sacerdote para presentar sacrificios por todo el pueblo. Era vital. Lo que era vital era que podamos tener esa relación con el Señor, que su presencia sea algo que anhelemos. No simplemente un conocimiento intelectual, decir así, mira, está bien, sí. Y a veces pasa esto, que la religión y la rutina nos distraen. Y empezamos a ver a Dios como una suerte de Dios utilitario. A ver, ¿qué me das, Dios? ¿No? Mira, Dios, sí, mira, puedes escuchar, y yo he escuchado esto, ¿no? Que, bueno, simplemente yo le pedí algo a Dios y Dios no me lo dio, así que, ¿para qué? Como si Dios fuera algo así que funciona o no funciona. No, a mí no me funcionó eso del cristianismo. No funciona para mí. Como si Dios fuera, no sé, pues un celular que se descompone y no funciona ya. Como si fuera el tema tú y lo que puedes usar o tener. Como si fuera lo que te puede dar. Yo estoy buscando a Dios por lo que me puede dar, por sus bendiciones. Lo que el Señor le está diciendo a este pueblo, le dice, ven de Babilonia, ven para acá, no mores ahí, ven, mora conmigo. Yo quiero estar al centro. Su propuesta de valor no es lo que le voy a dar, es que yo soy eso que tú necesitas. Tener esa relación con Dios mismo es lo que yo necesito, es lo que tú necesitas. Es lo que está diciendo. No se trata de que funcione o no funcione. Sí, ¿no? Bueno, sí. Pero el problema es, claro, yo quiero las bendiciones de Dios y si Dios no me da esto que yo quiero, no lo entiendo, ¿cierto? No lo entiendo y simplemente digo, no, esto no ha funcionado para mí. Pero hay un problema lógico ahí. Es que se trataba de lo que tú puedas tener y no de quién era Dios. Por eso a mí me encanta porque lo que presenta aquí es, yo estoy aquí, quiero habitar en medio de ustedes nuevamente, vengan. Vengan. Y sin una visión clara de Dios nos perdemos de todo eso. Yo estaba el miércoles en el culto de oración de la iglesia y había el testimonio de un hermano con una enfermedad bien complicada, ¿de acuerdo? Esas enfermedades que tienden a ser manifiestas de vez en cuando y que son muy complicadas. Y este hermano oraba por dos cosas. Él pedía oración porque había conseguido un trabajo y no quería tener ninguna crisis de su enfermedad en el trabajo para poder trabajar tranquilo. Y la segunda cosa que pedía era que el Señor le siga dando dirección para poder servirle a Él, predicando donde le ha puesto. Él tenía esa visión clara de eso que Dios quería hacer con él ahí. No estaba pensando, bueno, si tú no me sanas, entonces no. Y créanme, la enfermedad es muy difícil. Es unas enfermedades degenerativas que son complicadas. ¿Por qué? Porque tenía una visión de Dios y no estaba condicionando esa visión de Dios a lo que él podía o él quisiera. Y eso es clave. Dice el Señor, yo voy a hacer, esta imagen es impresionante porque Él habla de que Él va a hacer la gloria en medio de ti, ¿no? Él va a hacer la gloria en medio de la ciudad. Y es impresionante porque finalmente apuntamos a eso, ¿verdad? O sea, si la vida cristiana no es para disfrutar de la presencia de Dios y buscar su gloria, entonces hemos perdido la pista todos nosotros.
perdimos la pista, llamémosle como lo quieran, llamémosle cualquier cosa, pero eso no es cristianismo. Y de lo que está hablando es que eso no es que sea una cosa, sí, mira, qué difícil, qué frustrante, sí, es complicado ser cristiano. No. De lo que está hablando es de poder experimentar esa relación que podemos tener con Dios a través de Jesucristo y de vivir ese gozo al estar en su presencia. Se trata de eso. Vamos a avanzar. En el capítulo 3 hay un tema adicional que es tan mal entendido que es alucinante. Miren, capítulo 3 vamos a leer versículo 1 hasta el 4. Dice, capítulo 3, versículo 1. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. El ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Repréndete el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Josué estaba vestido con ropas sucias, en pie delante del ángel. Y éste habló y dijo a los que estaban delante de él: quítenle las ropas sucias. Y él dijo: mira, he quitado tu iniquidad y te vestiré con ropas de gala. Ahora, algunas aclaraciones. Esto de no es este un tizón arrebatado del fuego está haciendo clara alusión de Jerusalén, ya arrebatado del dominio de Babilonia, porque estaban los persas gobernando, estaba fuera de eso y podía estar libre, ya estaba fuera del fuego de esta prueba que podía significar el hecho de estar en Babilonia o tener a los babilonios como los gobernantes. Entonces, la palabra iniquidad quiere decir pecado, ¿de acuerdo? Suciedad, maldad, ¿de acuerdo? Eso quiere decir iniquidad. Y la idea es esta: el sumo sacerdote no es para el pueblo de Israel un ser, digamos, estándar, no es como cualquier otro. El sumo sacerdote estaba representando al pueblo de Dios. Y lo representaba de muchas maneras, sobre todo en su intercesión por el pueblo de Dios delante del mismo Dios. ¿De acuerdo? Entonces, es interesantísimo porque te muestra una visión, ¿no?, del mundo espiritual. No solamente está viendo ahí parado al hombre, sino está viendo a Satanás acusándolo y lo ves con ropa sucia. No es que tuviera ropa sucia, es que espiritualmente su problema era la iniquidad, llamémosle pecado. Jesucristo dijo: aquel que practica pecado es esclavo del pecado. ¿Cierto? Él dijo eso. ¿Por qué? Porque el problema de fondo no es a veces evidente a nuestros ojos, ¿no? Si tú le preguntas a cualquier persona que pasa en la calle: ¿cuál es el problema del Perú? ¿Qué te va a decir? ¿No? Probablemente, ¿cierto? Tú sabes, hay una historia que no sé si es cierta sobre Chesterton, que mandó la revista Time y dijo: ¿cuál es el problema, no? ¿Por qué está tan mal las cosas hoy en día, no? Y Chesterton responde, dice la historia, ¿no? Estimado señor, soy yo. Atentamente, Chesterton. O sea, está diciendo: el problema soy yo, ¿de acuerdo? De repente se le ocurrió a Taylor Swift. No, en realidad se le ocurrió a Chesterton, pero ya lo dijo ahora, ¿no? El problema a veces lo vemos mal porque no entendemos lo que está pasando. No somos capaces de ver la realidad espiritual. Y esta mirada espiritual dice: oye, tu problema es que estás con ropa sucia. Tu problema es que tu pecado te imposibilita tener una relación con Dios. Tu problema es que tu pecado te está impidiendo ver esto, impidiendo tener esa relación. Y Satanás está acusándolo. Es lo que muestra. Pero lo que dice es: oye, yo tengo la solución para ti. Tengo ropas limpias. Y es impresionante algo. Josué, el sumo sacerdote, no hace nada. Nada. Él no hace nada. Y vemos a un Dios que anhela la santificación y santifica a su pueblo. Pero a veces los cristianos tenemos este problema, ¿no? Que pensamos que la salvación es por gracia y la santidad es por obras, ¿no? La santidad es por esfuerzo. La santidad, sí, hay que resistir la tentación. Por supuesto que hay que resistir la tentación, pero no en tus fuerzas, no en mis fuerzas. Y la imagen aquí es súper gráfica. Nuevamente, el idioma es gráfico. Te dice: le ha puesto ropas de gala. ¿De acuerdo? Ahora una pregunta. Si tienes ropa de gala, digamos, la ropa que te puedas imaginar
más elegante que puedas usar. Digamos, para las mujeres podría ser el vestido de novia, digamos, ¿no? O sea, te imaginas eso, ¿no? ¿Te pondrías a jugar en la tierra? ¿Te pondrías a arrastrarte por ahí? De ninguna manera, ¿no? No hay forma. ¿Verdad? No hay forma. ¿Por qué? Porque está vestido de gala, ¿cierto? Ahora, pongamos la idea de la santidad. Si tengo la victoria de Jesucristo, si Él me ha puesto, me ha hecho santo, ahora vamos a hablar de qué significa santidad, ¿por qué rayos debería yo buscar pecar nuevamente si, como hemos dicho, el pecado es esclavizante? ¿Por qué debería? Pero el problema que tenemos con la palabra santidad es que pensamos que es una suerte de cosas que hacer, ¿no? No pecar, cumplir una serie de cosas, y eso es. Pero el problema es que yo puedo estar muriendo de ganas adentro por pecar, ¿no? Pero no lo hice. Ah, ya, entonces estoy bien. No, es que no se trata de eso. Se trata de que vives una vida frustrado, reprimido, queriendo pecar así como loco, ¿no? Sin hacerlo. Se trata de entender que tienes ropas nuevas, que Cristo ha cambiado las cosas. El versículo 8 del capítulo 3 habla de esto. Dice, escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que sientan ante ti, que son hombres de presagio, pues yo voy a traer a mi siervo el renuevo. Y entra esa figura del renuevo que no tenemos tiempo para poder explicarlo, pero el renuevo es Jesucristo. El renuevo es ese Mesías que va a limpiar, y dice en el versículo 9, al final dice, y en un día voy a quitarle la iniquidad de toda la tierra. Ese día donde se pagó el precio por los pecados fue en la cruz de Cristo. Y si no te emociona esto que se le está diciendo a él, de repente Zacarías ni entendía de qué está hablando. Pero tú has experimentado el perdón de Dios, tú sabes qué significa eso. Y ese perdón que consiguió Dios es para todos nuestros pecados. Y lo emocionante es que yo puedo vivir sobre la victoria de Cristo. No se trata de que yo simplemente no quiera pecar, obviamente. No es que vamos a avalar que se peque, no es el punto. El punto es que la santidad tiene que ver con una palabra. La palabra es dedicación. Habla de separado, estás dedicado a algo. ¿A qué estás dedicado? A Dios. La santidad tiene que ver con el hecho de estar dedicados a Dios. Claro, experimento libertad del pecado, ya no me controla, ya no tengo que pecar. Soy libre, ¿cierto? Pero no soy libre para hacer lo que se me da la gana. Soy libre para vivir dedicado a Dios. Y con esa palabra, y a veces uno se pregunta en la calle con alguien, ¿no? ¿Y tú a qué te dedicas? Y en automático, ¿en qué piensas? Tu trabajo, ¿no? Tu trabajo. Sí, yo soy profesor, no, yo soy economista, no, yo soy trabajador, lo que sea, ¿cierto? Para un cristiano, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo me dedico, mi dedicación es a Dios. Esa es mi dedicación. Claro, si lo ves aquí en la calle de repente no te va a entender, pero en tu corazón sabes a qué te dedicas. ¿A qué dedicas tu vida? No es a qué te dedicas, sino es a quién te dedicas. Yo me dedico a Dios, a conocerlo a Él, a andar en Él, a buscarle a Él, a anhelarle. Porque si no, no funciona la vida cristiana. Porque no se trata simplemente de no pecar o ser una mejor versión de ti, ¿no? Y esta realidad de lo que Dios quiere para nuestra vida, sin duda, lo cambia todo. Es curioso porque la gente en ese entorno podía estar viendo justamente el problema, el templo destruido, podía estar viendo las cosas que no caminan. Igual que nosotros, ¿no? Podemos tener la victoria de Cristo, tener el futuro maravilloso delante de nosotros, tener la esperanza de poder estar con Él en la eternidad, pero vivir nuestra vida tan metidos en lo que está pasando aquí y ahora que olvidamos esa realidad. Si nos centramos en ella, vamos a terminar, por supuesto, angustiados, sin duda, ¿verdad? Pero quiera Dios que decidamos vivir la realidad de su cercanía, buscar experimentarle a Él, anhelar esa santidad, de verdad, en nuestros corazones, día a día, y poder entender que la santidad es el mejor lugar para mi vida hoy. Lo curioso es que, es que todo este relato de Zacarías empieza en el capítulo 1, y quiero dejar contigo 2 versículos antes de terminar. Mira lo que dice el versículo 3 y 4 del capítulo 1. Dice, diles pues, así dice el Señor de los ejércitos,
Vuélvanse a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. No sean como sus padres, quienes los antiguos profetas proclamaron, diciendo: así es el Señor de los ejércitos, vuélvanse ahora de sus malos caminos y de sus malas obras, pero no me escucharon ni hicieron caso, declara el Señor. De lo que está hablando es de una realidad, la realidad del arrepentimiento. Y en la imagen es sumamente gráfica, ¿no? Porque está hablando de alguien que está caminando y el Señor le dice: vuélvete, ¿no? Pero no es vuélvete para que te quedes ahí, sino es vuélvete para que vayas en pos de Él. Date la vuelta. Y quizás mi problema es que de repente es que estoy viviendo de espaldas a Dios. Y puedo pensar en las 1001 cosas que andan mal en la política, en mi casa, con las relaciones que tengo. Pero no puedo pensar en esta realidad de que mi problema es que estoy viviendo de espaldas a Dios y necesito ir a Él. Y eso es complicado, porque demanda aceptar que no estoy bien. Y eso a nadie le gusta, ¿cierto? Y todos los que hemos recibido a Cristo sabemos que hemos tenido que enfrentar esta realidad, la realidad de arrepentirnos, porque sabíamos que la vida no estaba yendo en la dirección que era la correcta. Y decíamos: sabes que no puedo seguir así, todo volver, dar vuelta y seguirle a Él. Que mi mente, que todo lo que yo soy sea cambiado para que eso dé la vuelta. Y por eso cuando nosotros vemos las circunstancias, también hay que ver a Dios para poder leer las circunstancias a la luz de lo que Dios quiere y entender que esa necesidad, la principal necesidad del Perú es dejar de dar la espalda a Dios, dar la vuelta. Y ahí tú y yo tenemos un rol. Ahí tú y yo tenemos ese rol. De nuevamente repetir como Zacarías: vuélvanse, vuélvanse a Él. ¿Para qué? Para que Él se vuelva a ustedes. En Jesucristo tenemos toda esa oportunidad. Pero hay que entender, ¿no?, que lo que tenemos y las circunstancias tan complicadas que pueden vivirse en nuestra economía, en la política, etcétera, es una magnífica oportunidad para poder presentarle a las personas esa otra realidad que de repente no están viendo. La realidad de ese Dios que tiene compasión, que los ama, que quiere eso, el bien para ellos, y el bien es estar con Él. Tenemos ese encargo nosotros los que conocemos a Cristo. Quedémonos con eso, ¿de acuerdo? Vamos a orar, ¿sí? ¿Les parece? Oramos. Y quisiera aprovechar que están con los ojos cerrados, la iglesia orando, por favor. Si alguno de ustedes en este momento se da cuenta que está viviendo de espaldas a Dios y quiere decirle a Dios: quiero volverme, quiero arrepentirme, quiero vivir contigo. Sé que necesito, no es algo que me quiera pedir, yo quiero vivir contigo. Yo quisiera invitarte a poner tu mano en alto, me gustaría orar por ti. ¿Habrá alguien que quiera hacer eso? ¿Quieres volverte? Dios le bendiga, y de ahí puedes bajar tu mano. Dios la bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No vamos a dar más tiempo en este caso, pero quisiéramos que haya la oportunidad para que todas aquellas personas que deseen hacerlo puedan levantar su mano. ¿Quieres volverse? Dios la bendiga. Dios la bendiga. Dios la bendiga. Dios la bendiga ya. ¿Habrá alguien más? Tú sabes si necesitas darte la vuelta. Dios te bendiga, ya te vi. Tú sabes si necesitas darte la vuelta. Necesitas hacerlo, tu mano levantada, me gustaría orar por ti. ¿Alguien más? Dios la bendiga, ya la vi aquí abajo. ¿Habrá alguien más? Me gustaría orar con todas aquellas personas que han levantado su mano porque quieren recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y quisiera pedirles que oren conmigo. Voy a orar con todos aquellos que han levantado su mano. Oren conmigo, por favor. ¿De acuerdo? Señor Jesús, yo sé que te necesito. Sé que he vivido de espaldas y quiero darme la vuelta, quiero arrepentirme.
Reconozco que en la cruz tú pagaste el precio de mis pecados y te pido que por favor me des una vida nueva. Te entrego mi vida, te entrego mis pecados y te pido que tú hagas lo que yo no puedo, que me des esas ropas limpias, que me des esa vida nueva. Por favor, hazlo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Oramos todos? ¿Sí? Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que permitas que nosotros podamos ser ese testimonio teniendo una visión clara de ti, Señor. Que la realidad no nuble nuestra visión de quién eres tú, lo que tú quieres hacer, el profundo amor que tienes por tu pueblo, Señor. El profundo amor que tienes por cada ser humano, Señor. Y permítenos tomar el riesgo de poder hablar de quién eres tú, de lo que tú anhelas para ellos, Señor. Permite que nuestra vida esté impactada, impregnada por esa realidad de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, porque nos distraemos tan fácil. Y permítenos experimentar la santidad como algo necesario en nuestra vida. Experimentar tu presencia como ese descanso que necesitamos todos los días, Señor. Buscarte a ti en tu palabra sea algo que deseemos, Señor. Gracias porque te has acercado y en Cristo podemos estar contigo, Señor. Te damos gracias y te pedimos que tú guíes también a los amigos nuestros que han levantado sus manos, Señor. Guíalos, por favor, te lo pedimos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.